Bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre los textos argumentativos. ¿Pero qué es un texto argumentativo? ¿Alguna vez has tenido que dar cuentas acerca de una llegada tarde o has tratado de convencer a alguien de un hecho puntual? Seguramente utilizaste recursos argumentativos. Porque la intención de un texto argumentativo es persuadir, convencer. Un texto argumentativo entonces es aquel que da un punto de vista que se tiene sobre un determinado asunto o tal vez trata de convencer de la falsedad de una opinión que ya se ha dado previamente y de esta manera refuta con argumentos, con razonamientos esta opinión. Hay diferentes tipos de textos argumentativos. Podemos tener en esta oportunidad dos que vamos a comparar. Por un lado la nota de opinión y por otro lado la carta de lectores, que muchas veces se confunden entre sí y se cree que es lo mismo. Sin embargo, tienen características distintas. Es más, tal vez algunos digan, pero hoy en día no está de moda enviar cartas a nadie. Pero estas cartas de lectores y estas notas de opinión llegan a través de la internet, a través de los mails, a las revistas y a los diarios digitales. La nota de opinión es un artículo redactado por un periodista especializado quien expresa su postura sobre un determinado tema de actualidad, se dirige a un público específico y quiere lograr que su destinatario adopte la misma opinión. Por lo general no son muy extensos, pero no tienen límites de palabras y expresa una postura sobre un tema de actualidad. Esa postura va a ser defendida por este especialista. Puede citar también a otros personajes reconocidos por ese mismo público o narrar hechos relacionados para llamar la atención de esos destinatarios y comprometerlos con la lectura. Por el contrario, la carta de lectores es imprescindible que esté consignado el nombre, el apellido, el DNI, la dirección del remitente de ese escritor para darle a ese texto un marco de credibilidad, de responsabilidad. Es importante que estén redactadas en forma clara, coherente, dentro del límite de palabras establecido para esa revista. También está dirigido al director o directora de una publicación tal vez anterior a la cual ellos quieren ahora comentar o directamente al que es el director o directora de ese diario o de esa revista. Aunque obviamente no es el director el que realmente lee esto, sino que bueno, hay todo un equipo de prensa que se encarga de esto, pero se dirige de esa manera. El lector, en este caso, el que escribe la carta, puede defender, exponer o denunciar determinados hechos sociales. Por eso, esta sección funciona como tal vez como una tribuna abierta, ¿sí? Es uno de los caminos que se utiliza en esta sociedad democrática. Ahora, ¿cuál es la estructura de estos textos? Lo que quiero aclarar es que, aunque existe siempre una tesis, una argumentación, puede haber refutaciones, las partes de un texto argumentativo es flexible. Puede ser que a veces encontremos la tesis al comienzo, puede ser que en algunos textos la encontremos hacia el final, pero siempre tienen una introducción, una tesis, una argumentación y una conclusión. Ahora, cuando hablamos de tesis, ¿de qué estamos hablando? En realidad, la tesis es un enunciado breve a partir del cual se estructura la argumentación. Consiste en expresar lo que se quiere demostrar. Por lo tanto, dijimos que es una afirmación, ¿sí? Que se va a poner como en debate para ser aceptada o rechazada. En realidad lo que queremos es que sea aceptada, ¿sí? Puede, y esto es importante, ser explícita, o sea, estar escrita en el texto, o la dice el orador, o implícita, no está expresada, pero se la puede leer porque se la insinúa. ¿Sí? En algunos textos suele suceder de esa manera. Ahora,
También están los argumentos que se pueden diseminar en el texto y conforman la serie de razones por las que el emisor presenta para convencer al destinatario de que la tesis es válida. Por eso, el autor del texto utiliza diversas estrategias discursivas para argumentar. Y en la conclusión se sintetiza esas ideas principales del discurso, se enuncian cuáles son las consecuencias de los expresados y se propone una determinada actitud o plan o acción a seguir. Ahora, recién hablábamos de que los argumentos se valen de determinados recursos. Ahora, ¿cuáles son estos recursos, estas estrategias argumentativas? Hay varias, pero en esta oportunidad les quiero mencionar solamente 4. Ejemplificación, analogía, cita de autoridad y pregunta retórica. ¿Cómo lo podemos identificar? La ejemplificación consiste justamente en presentar un caso particular que sirva para ilustrar el punto de vista del emisor. Buscamos algo que nos sirva como ejemplo para argumentar. Ahora, la analogía se comporta comparando dos elementos que se relacionan entre sí, ¿sí? Puede haber una comparación de dos casos, dos hechos puntuales para poder hacer una comparación. Ahora, la cita de autoridad es cuando se utilizan las palabras de un especialista en el tema para apoyar con mayor fuerza la opinión del autor. Y la pregunta retórica es un recurso que se utiliza mucho y es esa clase de pregunta cuyo objetivo no es una respuesta del destinatario, y más si estamos en un texto escrito, sino que es para que éste reflexione acerca de ese tema. Ahora, para armar este texto argumentativo, no solo necesitamos saber cómo armar una estructura, también conocer los recursos, sino también que existen algunos conectores que son utilizados y son muy importantes. Los conectores son nexos que unen y organizan la información de ese texto. Entonces, algunos de los conectores que podemos utilizar y se utilizan frecuentemente en los textos argumentativos son los causales, que explican el porqué de lo que se afirma, es decir, remiten a una causa. Estos pueden ser por qué, puesto que, ya que, debido a que, a causa de. Ahora, los consecutivos son aquellos que indican la consecuencia producida por una determinada causa. Algunos conectores consecutivos son por lo tanto, en consecuencia, por consiguiente. Así pues, estos son los consecutivos. Y los adversativos son conectores que señalan oposición o un impedimento a la idea que procede. Sin embargo, no obstante, los adversativos se utilizan mucho para lo que es la refutación, ¿sí? Pero nosotros podríamos decir cómo lo podemos poner en práctica. Les dejo un texto que dice, ¿y si nos falta el agua? Es un texto totalmente argumentativo. Tiene una introducción donde nos ubica, nos dice que actualmente hay poca difusión acerca de la enorme consecuencia de la escasez del agua, o sea, nos ubica en lugar, en tiempo. Hay una tesis, que yo se las dejo marcada, que afirma claramente que es urgente comenzar a planificar estrategias de conservación del agua para la humanidad. Esa es la tesis. Es una afirmación que todos los argumentos anteriores trataron de reforzar. Y como conclusión, es como decíamos al comienzo, cuando explicaba esta división, o esta, mejor dicho, estructura del texto argumentativo, nos termina dando casi una orden. Nos invita a una acción. Y dice, reaccionemos, empecemos a cuidar el agua. Esto es claramente un texto argumentativo. Te invito a que también puedas revisarlo de acuerdo
a lo que vimos anteriormente, los conectores que utiliza, los demás recursos que aparecen. Y ahora es tiempo de ponerlo en práctica y nos volvemos a encontrar en una nueva clase.